Hola, hola, amantes de las series turcas. Qué alegría tenerlos aquí una vez más en nuestro canal. Hoy prepárense para un viaje emocionante y lleno de drama, porque nos vamos a sumergir en las intrincadas redes de las relaciones familiares, los romances apasionados y los conflictos que tanto nos enganchan de nuestras series favoritas. Pero esta vez con un toque de escándalo que seguro les va a encantar. Vamos a analizar esos momentos cruciales en los que los regalos, en lugar de ser símbolos de afecto y unión, se convierten en la chispa que enciende la mecha de la tensión, especialmente cuando las suegras, esas figuras tan icónicas y a veces temidas, se ven involucradas. Así que ya lo saben, acomódense, pongan a calentar ese cafecito o preparen su té favorito y acompáñenme en este recorrido por las series turcas más picantes. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Los invito de corazón a que se suscriban al canal para no perderse ninguna de nuestras aventuras seriéfilas y a que activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes, así que desde ya, mil gracias. Ahora sí, empecemos con el salseo. En el mundo de las series turcas, los regalos son mucho más que simples objetos. Son símbolos de amor, poder, estatus, intenciones ocultas y, en muchas ocasiones, la causa de grandes conflictos. Hoy nos vamos a centrar en esas situaciones donde un simple detalle, un regalo aparentemente inocente, se convierte en el epicentro de una tormenta familiar, especialmente cuando la suegra, esa figura tan emblemática en las tramas turcas, entra en escena. Y es que, como ya sabemos, las series turcas nos encantan por sus giros inesperados, sus romances apasionados, sus personajes complejos y, por supuesto, esos conflictos que nos hacen gritarle a la pantalla. Vamos a explorar cómo un regalo, algo que debería ser un gesto de cariño y buena voluntad, puede desatar una guerra fría o caliente en las familias de nuestras series favoritas. No les voy a mentir, vamos a ver algunos momentos que son de pura tensión y que seguro nos harán identificarnos con más de un personaje, ya sea por la situación que viven o por la reacción que tienen. Así que sin más rodeos, vamos a sumergirnos en este mar de dramas turcos, donde los regalos son mucho más de lo que parecen. Comencemos con una serie que seguramente muchos de ustedes conocen, Sen Kalkam, o como la conocemos en español, Llamas a mi puerta. Esta serie que fusiona la comedia romántica con el drama familiar, nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura, y a Serkan Bolat, un exitoso pero frío y distante arquitecto. La historia de amor entre estos dos es el motor principal de la trama, lo que nos mantiene enganchados capítulo tras capítulo. Pero además del romance tenemos un componente familiar bastante fuerte, y es ahí donde nuestra temática de hoy encaja perfectamente. Si bien no es un regalo directamente entre Kerem y una suegra, recordemos ese momento crucial en que Serkan le regala un brazalete carísimo a Eda, un brazalete que originalmente estaba destinado a su madre, Aydan Bolat. ¿Recuerdan la reacción de Aydan? Exacto, una furia total, un despliegue de celos y resentimiento que dejó a más de uno con la boca abierta. Aquí, la suegra no está precisamente celosa de un regalo para otra persona, sino que siente que el regalo que ella debería haber recibido, por derecho propio o por costumbre familiar, fue desviado hacia su nuera, Eda. Y eso, amigos míos, es la base de un conflicto de proporciones épicas, digno de las mejores novelas turcas. Vemos cómo la relación entre Aydan y Eda, que ya era tensa desde el principio debido a las diferencias sociales y las expectativas familiares, se complica aún más por este pequeño detalle. Es fascinante ver cómo algo tan simple como un regalo, que en teoría debería ser una muestra de amor y afecto, puede poner en evidencia las inseguridades, los celos, los resentimientos y las dinámicas de poder dentro de una familia, incluso una familia rica y aparentemente perfecta como la de Serkan. Y es que las suegras a veces tienen una forma muy particular de demostrar su cariño y su preocupación por sus hijos, que a menudo se traduce en control y crítica hacia las nueras. El brazalete en este caso se convirtió en un símbolo de la batalla de Aydan por mantener su lugar en la vida de su hijo y por establecer su dominio sobre la familia. Siguiendo con la temática de suegras y regalos conflictivos, pasemos a otra serie que también ha dado mucho de qué hablar, Kukur. Esta serie, con su ambiente de mafia, drama familiar y acción desenfrenada, nos muestra un mundo muy diferente al de la comedia romántica, pero donde los regalos también juegan un papel importante, aunque con un matiz completamente distinto. En Kukur, los regalos no suelen ser pequeños detalles personales, sino más bien símbolos de poder, de alianzas, de lealtades y de traiciones.
Son una forma de comunicar mensajes, de establecer jerarquías y de demostrar la fuerza de un clan. En este contexto, la figura de la suegra no es tan tradicional, ya que las nueras no tienen una relación tan directa con una madre política como en otras series. Sin embargo, tenemos el personaje de Sultán Koopal, la matriarca de la familia, la mujer que maneja los hilos detrás de las sombras y que sin duda tiene un poder impresionante, tanto dentro de la familia como en el mundo del crimen. Si bien su tensión no está exactamente con una nuera por un regalo específico, si lo asociamos con el manejo del poder dentro de la familia, que se representa también con los objetos que se dan, vemos como Sultán tiene un control total sobre los recursos y las decisiones de la familia, y cualquiera que intente desafiar esa autoridad, aunque sea con un regalo aparentemente inocente, se enfrenta a su ira y a su implacable sed de control. Por ejemplo, en varias ocasiones, los regalos de los hermanos a sus esposas, las muestras de apoyo económico a otros miembros de la familia o a personas fuera del círculo más cercano, son vistas por Sultán como una rebelión contra su autoridad y una amenaza a su dominio. Recordemos ese momento en el que ella desaprueba la compra de una casa para una de sus nueras, argumentando que la familia no necesita una casa nueva, sino defender el barrio, defender su territorio, defender su poder. Aunque no se trata de un regalo específico para ella, Sultán se siente atacada, siente que se está vulnerando su autoridad y que se está poniendo en duda su visión para la familia. Ben. Los regalos en este contexto se convierten en una herramienta de control y manipulación, y la suegra, en este caso la matriarca, es la que maneja los hilos con maestría, orquestando las relaciones y los conflictos a su antojo. Los regalos en Kukur son como piezas de un juego de ajedrez, cada uno con un significado y un valor estratégico. Ahora hagamos un salto a otra serie que, aunque no se centre exclusivamente en las suegras y sus conflictos, tiene un componente familiar muy marcado y donde los regalos también causan estragos, Kuzgun. Esta serie, de género drama y acción, con un toque de romance, nos narra la historia de Kuzgun, un hombre que busca venganza por la injusticia que sufrió su familia en el pasado. Si bien el romance entre Kuzgun y Dila es un elemento clave para el desarrollo de la trama, las relaciones familiares, las traiciones, los secretos y las luchas de poder son el corazón de la trama. En Kuzgun vemos cómo la traición es un tema recurrente y las muestras de afecto y lealtad son puestas a prueba constantemente. Si bien no tenemos un conflicto específico entre suegra y nuera por un regalo, podemos ver cómo los regalos en esta serie se utilizan como una herramienta para manipular las emociones y las relaciones, para enmascarar segundas intenciones o para establecer alianzas estratégicas. Por ejemplo, los regalos caros, los objetos de valor y las muestras de afecto por parte de los enemigos de Kuzgun son una forma de intentar confundirlo, manipularlo y hacerlo dudar de sus aliados. En este contexto, los regalos se convierten en una trampa, en una estrategia para lograr un objetivo y las familias, por supuesto, se ven afectadas por esas dinámicas. Los regalos falsos, las promesas vacías, las manipulaciones a través de los objetos nos recuerdan que no todo lo que brilla es oro, y que detrás de un gesto aparentemente generoso pueden esconderse oscuras intenciones. En una serie tan intensa como Kuzgun, donde cada detalle cuenta y nada es lo que parece, los regalos no son una excepción. Cada obsequio, cada detalle esconde un mensaje, una advertencia o una pieza más del intrincado rompecabezas de la venganza. Y ahora vamos a una serie que a mí personalmente me encanta, Erkencikus, o Pájaro Soñador en español. Esta comedia romántica, que nos transporta a paisajes hermosos y nos deleita con personajes carismáticos, es conocida por el romance entre Candide y Sanemain. Sin embargo, también tenemos un contexto familiar muy presente y es ahí donde los regalos, aunque no sean la causa principal de conflicto como en otras series, nos muestran cómo las suegras, en algunos casos, pueden ser un verdadero dolor de cabeza, una fuente de tensión constante y un obstáculo para la felicidad de sus hijos. En esta serie, si bien no hay una suegra tradicional como la de Llamas a mi puerta, sí tenemos a los padres de Khan, que son bastante particulares, especialmente su madre, Uma, una mujer elegante, sofisticada y con un sentido de superioridad muy marcado. Recordemos esos momentos en los que la madre de Khan, aunque en un principio trata de ser amable y educada con Sanem, al final no puede ocultar su opinión sobre ella, sobre cómo no la considera suficiente para su hijo, cómo cree que no pertenece a su mundo y cómo intenta controlar la relación entre Khan y Sanem. Los regalos aquí se usan como una forma de mostrar poder económico y también se utilizan como un pretexto para mostrar las inseguridades, las presiones sociales y las diferencias de clase. La madre de Khan, por ejemplo, tiene una forma muy particular de aconsejar a Sanem,
de hacerle regalos aparentemente amables, pero que en realidad son una forma sutil de hacerle ver que no pertenece a su mundo, que no es de su misma clase social. Los regalos, en este caso, pueden parecer una muestra de generosidad y hospitalidad, pero en realidad son una forma de marcar diferencias, de ejercer control y de establecer su autoridad sobre la vida de su hijo y sobre el círculo social en el que éste se mueve. El regalo se convierte en un arma sutil, una herramienta para sembrar la duda, para minar la autoestima y para mantener a raya a la nuera. Cambiando un poco de tercio, vamos a hablar de Cara para Ask, o Amor de contrabando. Esta serie, que combina el drama, el romance y el misterio, nos presenta una historia de amor entre una policía, Elif Denaise, y un joyero, Omer Demir, ambos envueltos en un caso de asesinato y corrupción. Si bien la trama principal se centra en la investigación y en el romance, las relaciones familiares también son fundamentales para el desarrollo de la historia y para la evolución de los personajes. Y aunque no tenemos un conflicto directo entre suegra y nuera por un regalo específico que genere tensión, podemos ver cómo los regalos pueden ser utilizados para ocultar segundas intenciones, para enmascarar actividades ilegales o para ejercer poder sobre otros. Recordemos cómo algunos personajes utilizan regalos ostentosos, joyas, dinero y objetos de valor para sobornar, manipular o lavar dinero. Es decir, el regalo, en este caso, no tiene una connotación positiva, sino que se convierte en una herramienta para llevar a cabo actividades ilegales y para establecer una red de corrupción. Y si lo relacionamos con el concepto de regalo para la esposa, que mencionamos en el título, podemos ver cómo algunos regalos de Omer para Elif tienen segundas intenciones, no en el sentido de dañar a una suegra, sino en el sentido de mostrar su poder y sus sentimientos hacia ella, aunque no tengan la intención de molestar a una suegra, ya que en este caso no existe. Sin embargo, esto nos deja ver una forma diferente de entender los regalos en las series turcas, donde no siempre son una muestra de afecto sincero y desinteresado, sino que pueden esconder oscuros secretos y una doble intención. El regalo se convierte en un símbolo de poder, una herramienta de manipulación y una forma de camuflar la verdadera identidad de los personajes. Y por último, pero no menos importante, hablemos de Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica, que nos narra los inicios del Imperio Otomano, nos muestra un contexto muy diferente al de las series anteriores. Aquí los regalos no son brazaletes o casas, sino caballos, espadas, tierras, acuerdos comerciales y alianzas políticas. En Dirilis, Ertuğrul, no hay un enfrentamiento de suegra contra nuera como tal, pero podemos ver cómo los regalos son símbolos de poder, de respeto y de estatus social. En este contexto, los regalos tienen una función política y social muy importante, pues sirven para establecer alianzas, consolidar el poder, demostrar lealtad, sellar pactos y mostrar la jerarquía entre los clanes y las tribus. Las mujeres de la serie, aunque no tengan el poder directo en la toma de decisiones, influyen en las negociaciones, en las alianzas y en la distribución de los regalos, demostrando que incluso en este contexto, el regalo también puede ser una herramienta de poder en manos femeninas, una forma de ejercer su influencia y de consolidar su posición dentro de la sociedad. Un regalo en el momento oportuno puede consolidar una alianza, mientras que un regalo inapropiado puede desatar una guerra y romper relaciones. Los regalos en Dirilis, Ertuğrul, son mucho más que simples obsequios, son símbolos de poder, de alianzas y de estrategias militares. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series turcas y sus regalos conflictivos. Hemos visto cómo algo tan simple como un detalle, un obsequio aparentemente inocente, puede desatar una tormenta familiar, especialmente cuando las suegras, esas figuras tan emblemáticas y a menudo temidas, se ven involucradas. Desde los celos, las inseguridades y las rivalidades hasta las manipulaciones, los secretos y las segundas intenciones, los regalos en las series turcas nos han demostrado que no todo es lo que parece. Hemos aprendido que detrás de un simple objeto pueden esconderse emociones complejas, estrategias políticas, dinámicas de poder, resentimientos y oscuros secretos. Y es que las series turcas, en su afán por mostrarnos la vida en todas sus facetas, no se olvidan de los conflictos familiares, de las tensiones entre suegras y nueras, y de cómo un simple regalo puede ser el detonante de una gran historia, un punto de inflexión en la vida de los personajes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Me encanta poder compartir con ustedes estas reflexiones y análisis sobre nuestras series turcas favoritas. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué serie les ha gustado más? ¿Recuerdan algún otro momento en el que un regalo haya desatado una situación conflictiva en una serie turca? Los leo en los comentarios.
No olviden que sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a seguir creando contenido que les guste y que les resulte interesante. Por supuesto, si les ha gustado el vídeo, los invito a darle like, a compartirlo con sus amigos que también disfrutan de las series turcas y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura seriéfila. Hasta la próxima.